primero de todo, muchas gracias por haberme invitado. Es mi primera vez en Medellín, me estáis tratando muy bien todos. Y bueno, básicamente, como ya han comentado, soy Manuel Muñoz, soy artista cyborg y actualmente tengo instalado en mi cabeza un órgano cibernético y barométrico que me permite percibir los cambios en la presión atmosférica. Actualmente estoy trabajando también en un nuevo sentido que me va a permitir percibir el tiempo a través de sonido. Por lo tanto, voy a poder escuchar el tiempo a través de mi cabeza. Pero para explicaros más o menos cómo he llegado hasta aquí, me voy a remontar a 2 años atrás y os voy a explicar el proceso que he estado siguiendo. Bueno, pues yo estaba estudiando fotografía y básicamente todo empezó porque hice una reflexión en cuanto al parecido que tiene nuestro cuerpo y el de la cámara fotográfica. Y es que ambos son receptores de luz. No obstante, cuando me puse a comparar, me di cuenta de que nuestro propio cuerpo también es receptor de muchas otras cosas. Por lo tanto, esto hizo que poco a poco fuera viendo la fotografía como una práctica un tanto limitada. Bueno, no obstante, a pesar de que la fotografía la viera como limitada, nuestro cuerpo también está limitado por una biología muy concreta, y es que aunque seamos capaces de percibir pues, los olores, los sonidos, así como también el tacto de las cosas, las texturas, los sabores, y dentro de estos mismos sentidos también podríamos diferenciar otros sentidos, porque no solo tenemos 5 sentidos, tenemos muchos más sentidos dentro de cada uno de estos. Si nos ponemos a pensar, dentro del sentido del gusto podemos encontrar un sentido que es exactamente el con el que percibes los sabores salados y también con el que percibes los sabores dulces. Así que, como este ejemplo, existen muchos otros más, como percibir también el sentido del equilibrio, el sentido del color o el sentido de la profundidad visual, etc. No obstante, a medida que estaba estaba investigando sobre la sensorialidad de nuestro propio cuerpo, me di cuenta al compararme con otras especies que resulta evidente que existen muchos otros sentidos, además de los que nosotros tenemos, y es que en el ambiente, en el ambiente existen muchos otros factores, como por ejemplo la luz ultravioleta, los campos electromagnéticos, las ondas radio, y algunos de estos son perceptibles por muchos otros animales. Si nos ponemos a ver en la naturaleza, tanto en animales como en plantas incluso, encontramos sentidos de los que podemos inspirarnos. Bueno, ahora quiero presentaros a mi perro. Él es Bru. Como veis, es un perro y como tal percibe la vida de una forma totalmente diferente a la de las otras especies. Por ejemplo, Bru es capaz de ver, tiene una visión dicromática de la realidad. Podéis ver la escalera de cromática que él percibe. También tiene una visión escasa, puede ver en condiciones de escasa luminosidad. También tiene un sentido del olfato mucho más desarrollado que, por ejemplo, la especie humana, pues puede percibir olores que están a 2 kilómetros de él o a 10 metros de profundidad, así también como sonidos que van de los 20 hercios hasta los 60.000 hercios. Para haceros una referencia, el cuerpo humano puede percibir de 20 hercios a 20.000 hercios, lo que, como podéis ver, él puede percibir pues, frecuencias mucho más agudas que las que el ser humano es capaz. Bueno, con esto quiero decir que a través de la percepción es como experimentamos cada uno la realidad. Y es que digamos que no existe una única realidad. Cada uno percibe la suya propia a través de sus propios sentidos. Digamos que para mí, a mí me gusta verlo como que la percepción es la llave que nos abre la puerta a las diferentes realidades. Entonces, toda esta reflexión me llevó a preguntarme ciertas cuestiones, como por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros fuéramos capaces de ampliar esta percepción
con la que hemos nacido? ¿O qué pasaría si, bueno, dicho de otra manera, qué pasaría si pudiéramos añadir nuevos sentidos? Si esto nos convertiría en los creadores de nuestra propia realidad o de nuestra percepción. Y estas cosas fueron las que me llevaron a Cyborg Foundation. Yo empecé una residencia artística en el 2016. Yo ya conocía a Moon y Neil y ellos me propusieron en 2006, tras ver la curiosidad que yo tenía por percibir más allá de lo que ya percibía, me propusieron empezar una residencia artística y es allí donde empecé a crear mi nueva obra. Ellos entendían esto como un movimiento artístico y yo como artista también quería experimentar la creación de nuevos sentidos como obra de arte dentro de mi cabeza. Bueno, básicamente para empezar a explorar sobre qué sentido me interesaba, empecé a explorar a través de mi pasado, porque creo que es importante explorar tu pasado para descubrir las cosas que te pueden venir en el futuro. Así que me di cuenta de que la lluvia siempre había sido un factor que siempre me había interesado. Pensé que seguramente me interesaría toda la vida porque es como lo siento. Me siento muy identificado con la lluvia, me siento muy identificado con el tiempo meteorológico. Y bueno, otra de las curiosidades es que tengo dos dedos del pie juntos y esto siempre me ha parecido que puedo tener antepasados anfíbicos, así que bueno. Bueno, el caso es que me di cuenta entonces de que lo que yo quería era crear mi meteorosensibilidad. La meteorosensibilidad es un concepto que ya existe en nuestra sociedad y es que se dice, bueno, la meteorosensibilidad es esa sensibilidad hacia los cambios meteorológicos y se dice que el 70% de la población ya es meteosensible. Yo en mi caso no era muy meteosensible y bueno, hay mucha gente que por ejemplo tiene pues dolores en las cicatrices cuando está a punto de llover o tiene dolores en las rodillas, a mucha gente mayor le pasa. Entonces tenía dos opciones, o romperme las rodillas y empezar a percibir la presión a través de allí, o crear un órgano cibernético para crear esta meteorosensibilidad de forma artificial. Pues bueno, también para haceros la comparación, me gusta verlo como si fuera crear un tatuaje mental, porque de la misma forma que nosotros podemos modificar o diseñar nuestro propio físico, también podemos diseñar nuestra mente y me gusta ver esta comparación. Bueno, a medida que empecé a explorar sobre qué fenómenos podían originar la lluvia, lo primero que fui encontrando es que la presión atmosférica, los cambios de la presión atmosférica suelen determinar estos cambios en el tiempo. Entonces pensé que si yo fuera capaz de percibir esta presión, seguramente podría ser capaz de percibir cuándo estaba llegando la lluvia. Para introduciros este concepto, la presión atmosférica es el peso que ejerce la atmósfera encima de la superficie terrestre. Aunque parezca mentira, aguantamos 300... Bueno, aquí en Medellín es diferente la cosa, que estáis muy altos, pero aguantamos más de 300, en una altitud cero, se aguantan más de 300 kilos diarios de aire encima de nuestras cabezas. Y es que el aire pesa. A mí me gusta verlo también como que el aire, la atmósfera, es como un mar de aire y nosotros somos como los peces, digamos. Pues bueno, el caso es que este aire pesa dependiendo del tiempo que haga. Los días que llueve o que hay grandes tormentas, que el tiempo es más inestable, el aire pesa menos. Y los días que esta estabilidad meteorológica es pues, más clara, como por ejemplo hay sol, no hay nubes, etc., el aire pesa más. El caso es que para seguir explorando, cuando ya había decidido que quería percibir la presión atmosférica, lo primero que hice fue explorar sobre qué instrumentos ya existían que midieran esta presión. Pues yo me quería convertir en este instrumento realmente. Bueno, lo primero que me encontré fue el barómetro. El barómetro es un instrumento que se creó en el siglo XVII por Evangelista Torricelli y se medía la presión atmosférica usando los milímetros de mercurio.
No obstante, claro, yo no iba a añadir un barómetro analógico en mi cabeza. Yo necesitaba crear un órgano tecnológico que fuera algo más avanzado que lo que, fuera más ergonómico que lo que suponía un barómetro. Entonces empecé a explorar sobre qué tecnología actual me podía proporcionar la misma cualidad de percibir la presión atmosférica y acabé dando con los sensores barométricos, que sois los que veis aquí. Aprovecho ahora para desmentir una cosa, y es que estos sensores barométricos a mí me costaron 80 céntimos. Empezar este proyecto me costó $30 o menos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que ampliar tu percepción no es caro. La economía no es la barrera de ampliar la percepción. La barrera que muchos tienen de ampliar su percepción es el miedo a unirse con la tecnología. No obstante, tanto yo como Moon como Neil empezamos estos proyectos cuando estábamos estudiando. Entonces, lo importante es tener curiosidad y dejarse no tener estas barreras que a veces nos ponemos. Bueno, seguí explorando, si me permitís un segundo. Para seguir explorando y desarrollando el proyecto, lo que fue seguir investigando sobre qué otras especies ya en la naturaleza son capaces de percibir la presión atmosférica. Y acabé dando con diferentes especies, como por ejemplo las aves migratorias, que perciben esta presión atmosférica a través de sus oídos y, por ejemplo, uso en este sentido para no emprender el vuelo y hacer sus grandes viajes un día que la presión está muy baja, pues eso, a través de su experiencia, seguramente han podido determinar que los días que la presión está muy baja, el día es muy tormentoso y eso les dificulta el vuelo. También algunas especies marinas, como por ejemplo me parece muy curioso el narval, que tiene un diente extendido, no es un cuerno, es un diente que le va de la boca a no sé cuántos metros por delante, y con este cuerno puede percibir, además de la salinidad o la temperatura del agua, por ejemplo, puede percibir también los cambios en esta presión atmosférica. Bueno, comentar que el cuerpo humano también se ve afectado por los cambios de presión atmosférica. No obstante, yo lo que quería era crear un órgano que estuviera directamente destinado a la percepción de esta presión atmosférica. Me parece muy diferente el hecho de percibir la presión atmosférica o verse afectado por la presión cuando tú te estás moviendo a través de la atmósfera que cuando la atmósfera se está moviendo a través de ti. Bueno, el caso es que con toda esta exploración empecé y creé por primera vez el primer prototipo de órgano barométrico, lo creé con Mateo Osorio. Mateo Osorio es de aquí de Medellín, así que este empezó gracias a un colombiano. Y bueno, lo creé en 2017, que fue cuando también lo instalé por primera vez. El caso es que este primer prototipo consistía en un chip que estaba detrás de mi cabeza y alargaba a través de unos conductos 4 motores que se situaban en mis orejas, 2 en cada una. Como podéis ver, aquí están los rangos que lo percibía a través de vibraciones, entonces dependiendo de dónde estuviera la presión, podía percibir si la presión se encontraba en más baja o más alta. Por lo tanto, si la presión subía, yo podía percibir cómo estas vibraciones ascendían a través de mis orejas, y si la presión disminuía, pues podía percibir lo mismo, pero de la forma contraria. Bueno, este primer prototipo lo que me aportó básicamente fue una primera experimentación y una primera experimentación de la presión atmosférica. Y también me sirvió para ver que la atmósfera, para conocer más este elemento con el que yo estaba trabajando, que era la atmósfera, básicamente me empezó a crear esta empatía que tengo con este elemento natural que ahora poco a poco se va despertando cada vez más. Y con esto pude ver que la atmósfera cambia muy lentamente. Entonces, como estos cambios eran tan lentos y a veces hay días en los que me despertaba y apenas había cambiado,
como podemos ver a veces que si miramos al cielo podemos ver que las nubes o están yendo muy rápido o no podemos, o otras veces que no podemos percibir pues este movimiento. Así que esto es lo que yo siento. Y había días que como la presión había cambiado tan poco y los rangos de presión que yo percibía por un mismo motor eran tan reducidos, me llevó a pensar que tenía que crear un nuevo prototipo de órgano que me permitiera tener una percepción más ampliada y más precisa. Bueno, pues con esto creé durante el 2017 y 2018 el segundo prototipo de órgano barométrico, que es el que actualmente tengo instalado en mi cabeza. Este lo creé en colaboración con Fénix Binario, un ingeniero electrónico también de Barcelona, y este prototipo tuvo algunos cambios en cuanto al prototipo anterior. Con este prototipo empecé a percibir la presión a través del cráneo. Ya no usaba mis orejas para percibir esta presión y percibía esta presión a través de pulsaciones en el cráneo. Otra de las cosas que cambió en este prototipo era que el sensor seguía usando el mismo, pero esta vez usé un chip que también tenía conexión a Wi-Fi, lo que me permitió unas cosas que ahora más adelante os voy a contar. Quiero hacer la reflexión ahora de que el hecho de que la tecnología avance también nos permite a nosotros o a todo aquel que esté creándose un nuevo órgano, que es que tu propio cuerpo puede desarrollarse o evolucionar o digámoslo como queramos a medida de que la tecnología avanza. Eso. Entonces, con este prototipo empecé a percibir la presión a través del hueso temporal por dos motivos. El primero fue porque las percepciones que yo recibía a través de las orejas me parecían no demasiado internas y no me parecían del todo propias. Entonces, cuando empecé a explorar la percepción a través de mi propio hueso, empecé a percibir que este input era mucho más interno en mi cabeza y eso me proporcionaba una relación con este nuevo órgano mucho más próxima. Y por otro lado, porque me pareció fabuloso pues percibir estos cambios climáticos, estos cambios en el tiempo a través del hueso temporal, por la propia poesía de la palabra. Bueno, el sentido barométrico, también quiero comentar que hay dos ramas en la creación de nuevos sentidos, y es que una cosa es crear el sentido y la otra cosa es crear el órgano. Es como crear la nariz y crear el olfato. Pues en este caso, en el sentido que creé para este segundo prototipo, se trataba de percibir las borrascas o las presiones más bajas a través de mi parte izquierda del cráneo y los anticiclones a través de la parte derecha del cráneo. Entonces, dependiendo de la velocidad de estas pulsaciones, yo puedo saber cuál es la intensidad de esta borrasca o este anticiclón que se está originando. Como podéis ver aquí en el esquema, dependiendo de si las pulsaciones cada vez son más cercanas, el tiempo también incrementa. Esto lo que me ha generado al cabo del tiempo es que me doy cuenta de que mi cerebro, mi actividad cerebral está mucho más ajetreada cuando los cambios meteorológicos son mucho más intensos, lo que me aporta al final pues una empatía o una relación con el meteo que es mucho más cercana a la de antes. Bueno, el hecho de haber integrado Wi-Fi a mi nuevo órgano también me permitiría el hecho de poder conectarme a diferentes centrales meteorológicas que estén en el planeta. Por lo tanto, aunque esté aquí, podría estar conectado a una central meteorológica que esté en Tokio y estar percibiendo la llegada de la borrasca que se está tirando encima de la ciudad. Por otro lado, si lo llevamos un poco más allá, como ha comentado Moon, usando el Wi-Fi también podemos enviar nuestros sentidos al espacio, por lo que si yo con este Wi-Fi me puedo conectar a una central espacial que está conectada a un órgano barométrico que yo tengo atravesando todo el espacio, puedo hacer un viaje espacial barométrico y percibir cuando este órgano entra en contacto con atmósferas extraterrestres, por lo que podría
percibir la atmósfera de Marte incluso estando aquí en la Tierra. Otro de los experimentos que puedo llegar a hacer con este órgano barométrico, es de mis favoritos, es que si conecto mi órgano barométrico, por ejemplo, a un órgano que tengo montado en un globo, si mergiendo los dos sentidos, este nuevo sentido y el de la vista, puedo tener la ilusión de que en vez de puedo tener la ilusión de estar volando estando solo en la Tierra, porque la presión también se ve influenciada por los cambios de altitud. Entonces, si conecto este órgano a un globo que se eleva en el espacio, yo puedo ir sintiendo como yo también soy este globo que se va elevando. Bueno, ahora quiero explicaros un poco cómo es el proceso de incrementar un nuevo sentido a pasarlo a percepción. Y es que añadir un nuevo órgano cibernético y sensorial al cuerpo no quiere decir que de repente logres una nueva percepción. Y es que necesitas un proceso. De la misma forma que necesitas haber experimentado, que para saber diferenciar los diferentes estilos musicales necesitas haber pasado una experiencia de haber escuchado diferente música y poco a poco ir diferenciando estos estilos, pues a mí me pasa lo mismo. Necesito haber pasado un tiempo de estar percibiendo estos cambios meteorológicos y de esta manera al final puedo acabar entendiendo cómo suena, por ejemplo, la lluvia, un día de lluvia muy tormentoso en Barcelona, o cómo suena un día soleado. Por lo tanto, eso me permite al final lograr una percepción del tiempo que poco a poco se va revelando. Bueno, el hecho de también integrar un nuevo órgano es que tienes una nueva parte del cuerpo de repente. Y es que al principio digamos que este nuevo órgano se comporta que digamos como un cuerpo totalmente ajeno a ti, pero poco a poco a medida que convives con él se va volviendo tan tuyo como un brazo. Digamos que a medida que convives con él, dejas de convivir con él para empezar a vivir con él. Me parece muy curioso el hecho de que nuestra propiocepción también se ve afectada por la interacción de este nuevo órgano. La propiocepción es un sentido que ya tenemos, que el cuerpo humano tiene, que es el sentido de percibir dónde están los límites de tu cuerpo y dónde está la posición. Y a medida que convives con este nuevo órgano, esta propiocepción se va ampliando y acabas integrando en esta propiocepción tu nuevo órgano. Bueno, otra de las cosas que me ha traído tener un órgano cibernético en la cabeza, de la misma forma que les pasa a Neil y a Moon y a todos aquellos que vayan a añadir un nuevo órgano, es el hecho de haberse de cargar. Nosotros ya no solo respiramos, comemos y dormimos, sino que también nos cargamos, y esta carga se puede dar de diferentes maneras. Yo en mi caso, de momento, como aún estoy trabajando en el proyecto y es algo primario, pues me enchufo a la corriente a través de un cable o me enchufo directamente en mi ordenador, así que ahora tenemos una conexión muy cercana con mi ordenador. Pero por otro lado, también Moon y Neil usan otro tipo de alimentación, y es que ellos usan alimentación por inducción, lo que les permite cargarse con el contacto de un tipo de batería. Aunque también podríamos contemplar, si nos ponemos a pensar, en otros tipos de carga de estos órganos. Pues podemos utilizar, por ejemplo, la energía del sol para cargar estos propios órganos, o otras energías renovables. O también podríamos usar, por ejemplo, el calor de nuestro propio cuerpo. También podríamos poner una turbina en nuestro conducto sanguíneo, y con la propia circulación de la sangre, esto haría que el órgano se cargara. De momento lo que vemos es que hemos estado explorando con un médico de sangre, y él nos ha explicado que esto originaría coágulos en nuestra sangre, pero bueno, está por verse, aunque podrían existir muchos otros métodos. Bueno, este proyecto me ha traído una reacción social, y es que me ha traído opiniones de todo tipo. Pues gente que, por ejemplo, no entendía
porque quería ampliar mi percepción, o gente que sí, que han amado el proyecto, también comentarios de todo tipo a través de las redes sociales. También me ha traído en algún otro momento exclusión laboral, porque en un caso no me dieron un trabajo porque querían que desinstalara mi órgano, porque decían que no era estético y llamaba la atención. Entonces, bueno, se me han generado diferentes situaciones. También una vez, en conversación con el director de bioética de Cataluña, él me comentó o me argumentó que solo podría implantar un nuevo órgano sensorial si fuera para solucionar o por temas médicos. Y bueno, todos estos comentarios lo que me han traído es querer defender con este proyecto también la libertad de decisión que tiene cada uno. La libertad de decisión de poder modificar nuestro propio cuerpo y la libertad de decidir qué percepción quieres tener de la realidad. Bueno, actualmente ya existe una lucha en otros colectivos, como por ejemplo el colectivo LGTB, el colectivo que lucha contra las diferencias de género. Creo que a pesar de que no nos sintamos completamente identificados con todos los colectivos que hay y que luchan contra la discriminación social que hay actualmente en nuestro planeta, nos concierne a todos el hecho de defender la libertad por el respeto a la diversidad. Creo que la diversidad es la riqueza de nuestro planeta y todos deberíamos aprender a amar a aquella persona que somos con tal de amar al resto. Bueno, cambiando de tema, este último año el 2017 abrimos junto a Neil y Moon una asociación en Barcelona que se llama Transspecies Society. Con esta nueva asociación lo que queríamos, bueno, digamos que es como el estudio en Barcelona de la Cyber Foundation. Entonces, con esta asociación lo que queríamos era empezar a crear sentidos y órganos, pero esta vez en comunidad. Queríamos crear o reunir a toda una comunidad con la que trabajáramos juntos en la creación de nuevos sentidos. Y también la abrimos con el propósito de defender las identidades transespecie. La identidad transespecie son aquellos que se identifican con transespecie, son aquellos que sienten que no son 100% humanos. Esto nos pasa a nosotros también. No nos sentimos 100% humanos porque la experiencia que nos aportan estos nuevos órganos y estos nuevos sentidos no se corresponden con la definición biológica de ser humano. Entonces esto nos hace sentir que no somos 100% humanos. Bueno, como os comentaba, dentro de esta asociación tenemos el New Sense Lab. El New Sense Lab es el laboratorio de creación de nuevos sentidos. Este laboratorio está conformado por un grupo que está compuesto por gente de diferentes disciplinas, como por ejemplo pues, ingenieros electrónicos, también médicos, artistas, diseñadores de producto, filósofos, etc. Y creemos que esto es importante porque esto aporta una riqueza a todos los proyectos mucho más extensa que si todos fuéramos de la misma disciplina. Uno de los proyectos que estamos creando actualmente con la asociación es la creación del air quality para percibir la cualidad del aire. Ay, perdóname un momento, un segundo. Vale. Estamos trabajando en la creación de un sentido para percibir la cualidad del aire del entorno que te rodea por el momento. Este proyecto fue propuesto por Alex García, un chico de 17 años que vive en Barcelona. Y bueno, básicamente ese sentido aún lo estamos trabajando, pero con ese sentido podrías tener la percepción de poder saber, pues, si estás volviendo a casa, cuáles son las zonas más contaminadas de tu ciudad y entonces podrías evitar estos trayectos, por ejemplo, y muchas otras situaciones que se verían pues, afectadas por esta contaminación atmosférica. Por el otro lado, también estamos creando
el sentido de los rayos cósmicos para percibir los rayos cósmicos. Este proyecto fue propuesto por Kyle Andre, un músico de Barcelona, que nos propuso el proyecto porque quería aprovechar la percepción que tenía con este nuevo sentido para aplicarlo a su propia música. Entonces ahora mismo estamos creando en este sentido lo que le permitirá percibir sonidos del espacio. Bueno, con la Transpecies también estamos dedicándonos a hacer reuniones de radio, por ejemplo, donde debatimos de los diferentes temas que proponemos desde la asociación, donde los miembros pueden dar su opinión en cuanto a estos temas. También estamos organizando eventos artísticos donde artistas presentan su obra, muchas veces relacionada con estos temas que proponemos. Y también, por otro lado, estamos ofreciendo residencias artísticas para artistas de todo el mundo, así que los artistas pueden enviarnos propuestas y venir a la Transpecies, pasar unos días y pueden trabajar en este proyecto. Si estuvierais interesados, podéis seguirnos en el Instagram de Transpecies Society y allí vamos actualizando pues, las noticias de los proyectos que estamos haciendo y también ofrecemos estas residencias. Otro proyecto que hemos hecho este año los tres ha sido la implantación del sentido geomagnético. Esto lo hicimos este mismo año en un festival de arte y lo que hicimos fue implantar una brújula detrás de nuestras rodillas porque encontramos muchos estudios, o algunos estudios, que decían que antes teníamos la percepción, el cuerpo humano tenía la percepción de poder percibir el campo geomagnético de la Tierra, es decir, el norte geomagnético. Entonces nosotros decidimos implantar una brújula detrás de nuestra rodilla a modo de ver si podíamos despertar este sentido adormecido que teóricamente teníamos. Bueno, actualmente, como os comentaba al principio, estoy trabajando en la creación de un nuevo sentido que me va a aportar la experiencia o la percepción de poder escuchar el tiempo. Ya no solo voy a percibir la presión atmosférica, sino que también voy a percibir la humedad y la temperatura a través de un único input sonoro dentro de mi cabeza. Esto lo voy a hacer cogiendo tres cualidades del sonido, como son el tono, la intensidad y el timbre, y lo voy a adjudicar a cada uno de estos elementos. La temperatura va a determinar el tono del sonido que yo perciba. El volumen de este sonido va a estar determinado por la presión que haya en el ambiente y el timbre va a estar determinado por la humedad, lo que quiere decir que a través de un único input podré percibir cuál es el sonido de la atmósfera o del tiempo en el que estoy. Esto a la larga, cuando ya vaya logrando una percepción con este nuevo sentido, me permitirá poder experimentar también el cambio climático a través de los años, pues seguramente podréis recordar que el diciembre de hace 3 años sonaba mucho más grave que el diciembre de este propio año. Entonces, esto a la larga no solo será un sentido meteorológico, sino también un sentido climático. Digamos que la intención con este nuevo sentido es convertirme en una estación meteorológica. Para el diseño del órgano climático, ahora mismo estoy explorando o experimentando con diferentes tecnologías. Yo estoy interesado en percibir este input sonoro a través de mi hueso. Quiero seguir usando el hueso temporal del cráneo para percibir el tiempo. Y, por otro lado, estoy en contacto con un bioingeniero porque estoy interesado en que este nuevo órgano sea totalmente orgánico. Entonces, la intención será coger muestras de mi ADN para empezar a cultivar mis propias células y al final poder imprimir este nuevo órgano con mi propio ADN. Para crear este nuevo órgano me estoy inspirando en las aletas de los peces, y en este caso los peces voladores. Y entonces estas aletas irían aquí en esta parte de mi cabeza. Detrás de la aleta lo que estoy pensando sería en que aplicaría placa solar, porque ya no quiero enchufarme, quiero hacer la fotosíntesis. Entonces, cuando estuviera así estaría totalmente cargado y cuando hiciera así sería cuando me estaría cargando. Bueno, ya para terminar, como ha dicho Moon,
Vemos la creación de nuevos sentidos como nuestro arte. Es un arte que te permite redescubrir el mundo en el que estamos. Todos podemos crear nuestra propia percepción. Solo hace falta saber qué quieres percibir y tener empeño en ello. Y es que con este proyecto me estoy dando cuenta que no solo estoy creando mi propia percepción, sino que me estoy convirtiendo en el creador de mi propia realidad. Muchas gracias.